Me critican mucho en redes sociales porque hablo así, pero hablo así porque nací con un 50% de sordera. Pavo, ¿cómo se construye una reputación digital cuando hoy en día ya nadie confía en nadie? Muchos emprenden buscando libertad, pero se terminan quedando atrapados en un negocio en el que depende 100% de ellos. Hemos emprendido en el mundo del e-commerce, de la energía renovable, de la industria farmacéutica, pero descubrí que los negocios no escalan por lo que vendes, sino por cómo lo comunicas. Hemos gestionado lanzamientos digitales con más de 3.600.000 participantes y tenemos más o menos 41.500 alumnos en nuestras distintas academias, pero nadie te enseña a gestionar eso. Pavo, ¿eres adicto a los libros? Me considero que soy obsesivo con los hábitos de aprendizaje constante, porque es la única manera de sobrevivir en los negocios. Tu podcast no va a crecer porque sigas grabando como si fueras un radio descompuesto. Hoy está con nosotros Pavo Gómez, un constructor de reputación en el mundo digital. Tiene uno de los podcasts con mayor crecimiento en habla hispana, Épicamente Podcast, donde ha entrevistado a referentes como Oso Traba y muchos más. De hecho, les recomiendo que escuchen su podcast. Ha gestionado eventos digitales con más de 3.645.000 participantes y ha formado a más de 41.000 alumnos en sus distintas academias. Además, ha impartido 185 conferencias en México, España, Brasil, Colombia, Panamá y Honduras. Ha emprendido en industrias completamente diferentes y entendió algo que pocos entienden. No basta con tener un negocio, tiene que ver con cómo comunicas lo que vendes para que te compren. Pavo es speaker internacional, consultor y un obsesivo de los hábitos, la lectura y la comunicación que transforma. Si tú quieres pasar de autoempleado a empresario, este no será un podcast más, será un podcast menos para cumplir todos tus sueños. Con ustedes, Pavo Gómez Orea. Amigo, gracias por aceptar la invitación. Amigo, pues platícanos, ya te presenté yo, pero ¿quién es Pavo Gómez Orea y qué tuviste que dejar de hacer para ser la persona que eres el día de hoy? Soy un emprendedor digital, soy speaker, soy papá, soy católico y soy alguien que tiene muchas ganas de ayudar a otros a través de los negocios. Me encanta. ¿Y qué tuviste que dejar de hacer del Pavo anterior para convertirte en el empresario que eres el día de hoy? Pues mira, definitivamente no he dejado de ser quien era y tampoco he llegado a ser quien quiero ser. Se me ha trillado, ¿verdad? Sí. Pero creo que la parte de dejar de jugar a creer que están funcionando las cosas, a ver la realidad de los negocios y replicar lo que funciona, definitivamente ha sido pues un cambio a nivel personal y mental. O sea, dirías que ver más datos, disciplina y no inventar tanto la rueda. Definitivamente no inventar tanto la rueda, porque muchas veces los emprendedores creemos que tenemos que hacer el nuevo Uber de tal que no existe ni aquí ni en Tailandia. Y bueno, mi realidad como emprendedor ha sido que me estuve rompiendo la cabeza durante 9 años junto con mi hermano Chuco para que generara tracción a alguno de nuestros negocios. Y pues la realidad es que sobrevivíamos intentando inventar algo nuevo, algo distinto, sin seguir un proceso, un método o sin tener un mentor que nos marcara el camino. Y de ninguna manera sentimos que ya lo hicimos, estamos en pañales, es la realidad, a nivel de convertirnos en los empresarios que queremos ser. Sin embargo, pues hemos reencontrado nuestra vocación y hemos encontrado también un modelo de negocio en el que hemos podido crecer. Oye, mi Pavo, ¿y qué momento fue en el que tú sentiste lo que te marcó ya como empresario cuando dijiste, ay, güey, esto sí es un reto de, pues sí, de un empresario y no tanto como alguien que va iniciando? Siento que sigo iniciando. Okay. La realidad es que he tenido la bendición de poder aprender de muchos empresarios y de conocer de primera mano a personas que han construido cosas grandes. Y ahí es en donde te das cuenta de que no somos nada. Pero bueno, yo cuando vi que nuestro modelo de negocio era algo que podía escalar, en donde podíamos añadir mucho valor, en donde podíamos servir a muchas personas, es donde nos dimos cuenta que teníamos que llegar a un nivel también de profundidad, de obsesión y de intensidad para poder crecer. Me encanta, mi Pavo. Oye, y pues tú has tenido varios emprendimientos. Platícanos aquí como lo que has tenido y que vean que pues justamente el éxito que has llegado al día de hoy ha sido de varios emprendimientos. Entre ellos, ¿cuáles han sido? Mira, mi papá siempre nos impulsó a emprender. Él también es emprendedor. Y de ninguna forma nosotros nacimos en cuna de oro ni nos la puso fácil. Sin embargo, sí nos estuvo insistiendo desde niños a leer temas empresariales. Oye, a ver,
quieren lana para irse de campamento o para comprarse su lo que sea, pues bueno, empezamos a ver, lavando coches para los vecinos, yo estuve de cerillo en Walmart, vendíamos limones, compramos limones en la central de abastos y la vendíamos, y esos fueron pues primeros emprendimientos que cualquier niño puede tener. Y luego, para pagar nuestra universidad, a mi hermano Jesús y a mí, nos dijo, oigan, pues ustedes van a estudiar en la universidad que quieran, y estamos muy contentos, pero luego ustedes se la van a pagar. Y ya no estábamos tan contentos. Entonces, un primer negocio que pusimos fue una productora de videos de capacitación. Y ahí, pues también creíamos que había un gran poder en la educación online. Entonces, emprendimos también una pequeña universidad online para emprendedores, que fue un fracaso. Y a partir de ahí te voy a enumerar algunos que tengo aquí frescos. Y te estoy diciendo negocios que intentamos de forma seria, no que pivotamos, no. Contratar gente, poner la empresa, facturar, o sea, negocios en serio. Mira, pusimos una distribuidora de materia prima para farmacéuticas, hicimos un marketplace de blancos, de edredones y demás, hicimos un marketplace de tomas aéreas, de drones. Ese no fue un negocio que intentamos de forma así tan formal. Unos 5 proyectos que intentamos, principalmente liderados por Chuco, mi hermano, de generación de energía renovable, pequeñas centrales hidroeléctricas y pequeños parques solares. También en su momento, hace ya unos 7 años, una comercializadora online de coches de segunda mano, como un Kebab. Como un Kavak. ¿Cómo se llamaba el de ese? Se llamaba Gurú del Auto. Ok. Gurú del Auto. Y nos iba bien. Comprábamos coches y metíamos pauta para venderlos. ¿Y fue alguno porque te lo querías quedar? O sea, ¿te gustan los autos? No. Todo fue de que por negocio. No, fue por negocio, totalmente. No sé, vendimos unos 40 coches, algo así. Bueno, sí son varios. Definitivamente. Pero luego hubo ciertas complicaciones y luego durante mucho tiempo también operamos una agencia de marketing digital. Un negocio muy complicado, muy... Bueno, esos son algunos de los emprendimientos que he tenido junto con mi hermano Chuco. Oye, me encanta, es buena historia. Como ya habíamos platicado anteriormente, que hay una regla que tú ocupabas cuando eras cerillo para que te dieran más dinero a ti y no a los otros cerillos. Y que actualmente en el mundo de los negocios se puede ocupar. ¿Qué era lo que hacías cuando eras cerillo para ganar más? Pues mira, de entrada, el mundo de los cerillos, por lo menos como era hace ya muchos años, 15 años, es que pues era un mundo... pues un poquito de pandilleros, es la verdad. Ok. Sí, porque muchos pues tenían la necesidad de entrar a trabajar ahí pues para poder comer o para poder pagarse su colegio. No era mi realidad. Mis papás siempre nos dieron lo que necesitábamos, pero de todas maneras pues era un ambiente acá pesadón, ¿no? Sí. Y sobre todo que yo les daba un poco de envidia a los demás porque mi papá me había enseñado ciertas tácticas de comunicación que me hacían pues conectar más con los clientes, diferenciarme y, a ver, trabajaba más o menos de 4 de la tarde a 8 de la noche en Walmart, aquí en Niño Obrero. Y me ganaba más o menos 500, 700 pesos hace 15 años. ¿No? ¿Al qué? ¿Esos más, 500 pesos al qué? Al día. ¿Al día? Al día. Me iba súper bien. ¿Sí? No, además, te estoy diciendo hace como unos 18 años, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía yo? Cuando llegaba la persona a la caja, yo hacía que notaran que yo estuviera ahí. Entonces, le saludaba, señora, buenas tardes, y le sonreía, ¿verdad? Y, bueno, acomodaba muy bien las cosas. Sí hacía un trabajo así especial para que pues, no se rompieran los huevos, para que no se aplastaran los plátanos y demás. Y yo creo que la parte de hacerte presente, de sonreír, de saludar y también de querer servir de manera genuina. O sea, yo sabía... Muchos, por más que les empacaras 3 carritos, no te daban ni un peso. Pero de todas formas les daba las gracias, les daba los buenos días, porque yo sabía que iban a volver. Y porque pues quería darles buen servicio. Entonces había señoras que luego ya, pues yo me voy a poner en la caja del güerito para que me atienda bien, y me dejaban 50 pesos. Ay, es un montón, 50 para... Muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Entonces, bueno, esas fueron algunas tácticas que en su momento me sirvieron mucho y me servían para diferenciarme y para conectar con los clientes. Me encanta. Oye, y pues de todos esos emprendimientos que pasaste, ¿cuál dirías que fueran 3 negocios en los que tú nunca invertirías? Mira, a mí me encanta la comedera, me encantan los taquitos, las carnitas. Sin embargo, desde hace mucho mi papá me hizo ver
que era un negocio complejo, un negocio muy operativo, en el que tienes que estar, sobre todo al principio, estar ahí para abrir, estar ahí para cerrar, ir al mercado de abastos a comprar las cosas. Entonces, los negocios de comida no sería un negocio en el que me gustaría involucrarme por las distintas implicaciones que tiene. Aunque pueda haber grandes operadores y grandes negocios ahí, no sería uno en el que me gustaría meterme. En segundo lugar, no me involucraría en ningún negocio en el que el core sea el vicio de otra persona, en donde el producto o el servicio que estás entregando le hace un daño objetivo a quien lo compra. Como una licorería. Ni tabaco, ni alcohol, ni bares, ni prostíbulos, ni tables, cosas en las que yo creo que el que consume al final se esté haciendo un daño. Claro. Y ahorita lo pinté como, oye, como negocios muy oscuros. Yo no trabajaría en Coca-Cola, no trabajaría con Coca-Cola, porque es una marca que le hace daño a la gente. Objetivamente hablando, están tragando mierda. Entonces, por más que las campañas de Coca-Cola a nivel de marketing, tú y yo las hayamos estudiado, y wow, de branding y lo demás, es un producto que está haciendo daño a una gran parte de la población. Ese sería un segundo... Salen ositos de que, ay, ha de estar padre. La magia de la Navidad. Diabetes. Y a nivel de marketing son unos magos. Te están vendiendo la felicidad. Eso es lo que te venden y te entregan una basura, ¿no? Ese sería, a ver, un segundo tipo de negocio en el que no me involucraría. Y yo creo que un tercer tipo de negocio pues tiene que ver con algo que esté muy forzado con mi perfil. Creo que tenemos que ser muy congruentes con lo que entendemos, en donde podemos añadir valor y en donde queremos crecer. Entonces, si de repente, como un emprendimiento que tuve de la industria farmacéutica, yo no sé nada. Y a veces creemos que podemos ser don chingones, aunque la realidad es que tenemos cierta experiencia. Así es que esos serían un poco los tres. Los negocios de comida por la complejidad operativa, un negocio en el que pueda hacerle daño a alguien más con la entrega del producto o del servicio, y por último, pues también pues un negocio en el que no entienda yo por completo. Me encanta. Ahora hablemos de tus negocios. Y me encantó eso que dijiste de que algo que le perjudique a alguien más. Ahora vamos con el que le sume a muchas personas. Actualmente tienen más de 41,000 alumnos entre todos los expertos que tienen, diferentes asociaciones. Pero platícanos, primero, ¿a qué te dedicas para los que son las primeras que te ven aquí en un podcast menos? Mira, nosotros tuvimos la bendición de encontrar los lanzamientos como un modelo de negocio en el que podemos crecer. Nosotros nos asociamos con creadores de contenido para tener academias digitales en conjunto. Quiere decir que nos unimos para que ellos aporten su autoridad, su credibilidad, su audiencia, y nosotros aportamos toda la estrategia y toda la implementación del modelo comercial para vender productos educativos. Me encanta, y actualmente creo que mucha gente quiere estar en ese mundo digital, trabajar desde su casa. Pero platícanos qué es lo que nadie dice, lo no glamuroso de hacer lanzamientos digitales. Yo creo que es lo mismo que lo no glamuroso en los emprendimientos. A ti y a mí nos ven frente a la cámara, nos ven arriba de un escenario y lo ven a uno y creen que es fácil, dicen mis cuates, ¿no? Pero detrás de toda historia de éxito, de negocios, pues también hay lágrima, moco y baba. Hay situaciones de mucho estrés, hay retos importantes con los colaboradores, con los socios, con los proveedores. La realidad, Julio, es que es un camino complicado. A mí me han demandado a nivel penal, a nivel laboral, he tenido problemas con socios, se ha inundado nuestra oficina, hemos tenido broncas también con contadores que nos han robado. O sea, no es un camino color de rosa. Y para responder tu pregunta de una manera más puntual, tiene que ver con que no hay negocio fácil, siempre va a haber fricción, siempre va a haber retos. Cuando trabajas en el mundo digital, tú dices, oye, pues es que todo es exponencial, no necesitas una gran infraestructura, pero también un error se convierte en un error masivo, ¿no? Hemos tenido errores que por un correo electrónico
mal automatizado, nos ha costado 500,000 pesos. Así. Entonces, bueno, pues cuando tienes un modelo de negocio que tiene pues también un impacto grande, los errores salen caros. Sí, claro, es súper exponencial. Un link mal enviado. O tal vez decir que fue otro día. Martes 14 y dijiste martes 22. Cosas así. Y la presentación se diluye. Entonces, ahora, hoy en día hay muchos empresarios que hacen lanzamientos y lanzan propiedades, lanzan cursos. ¿Por qué dirías, o cuál es ese mayor error que las personas ahorita están cometiendo a la hora de hacer lanzamientos? No has escuchado últimamente que dicen, no, los lanzamientos ya no funcionan. Pero ¿cuál sería ese mayor error que sientes que están cometiendo? Yo creo que hay que entender que no es magia, es psicología, ¿sí? La comunicación cambia a nivel técnico, a nivel de canales, pero el proceso de toma de decisiones, el proceso de construcción de confianza no cambia, es el mismo. Así es que algunos creen que los lanzamientos pues es brujería, ¿no? Es algo que le metes dinero acá, juntas a muchas personas en algo gratis y ¡wow! Y vendo. Vendo, ¿no? Y no están entendiendo lo que está sucediendo detrás de la pantalla, que es lo más importante, es lo más interesante, y también tiene que ver con que muchos creen que un modelo de negocio te orienta a tratar de cierta forma a tus clientes. ¿A qué me refiero? Hoy es que si vendes cursos estás engañando a las personas. Tú puedes engañar a las personas siendo abogado, siendo arquitecto, contador, siendo lo que sea, ¿sí? Así es que tener un gran producto, tener un modelo comercial congruente y llevar a las personas por un proceso de entendimiento para que en el momento en el que les presentas una oferta les haga sentido, eso es un lanzamiento, ¿verdad? Entonces, cuando no te están saliendo los números, hay una parte de este proceso que no estás entendiendo. O tu producto no está orientado a una solución, o no estás justificando tu precio, o no les estás llevando por el camino correcto, o algo hay ahí. Traes la percepción de que es, meto gente un Zoom y vendo. Claro. Y sí, como dices, no hay una construcción de confianza con la gente, ¿no? Ahora, Pau, te robó el contador. ¿Cómo fue cómo te diste cuenta para empezar? Porque a veces nosotros traemos, vamos a vender. Los ojos no los traemos de pronto en lo financiero. Hay que tenerlo, pero pues no pasa, a veces sucede, ¿no? ¿Cómo fue ahí que te chamaquearon? Mira, nos dimos cuenta porque era una persona que también llevaba la contabilidad de un negocio de mi hermano Andrés. Él es muy picky para revisar los números. Ahí es en donde se dio cuenta. Y la verdad es que las trácalas que hacía sí estaban complejonas. Nos dimos cuenta por ciertos documentos falsificados que hacía. Y bueno, sí, más allá de la afectación económica, que sí fue fuerte, también es una afectación en la confianza hacia las personas. Porque los emprendedores nos cuesta mucho trabajo construir equipo, atraer talento, tener personas buenas que compartan contigo pues una visión, ¿no? Y pues debes de confiar en ellos porque no podemos solos, ¿verdad? Y a veces creemos que incluso somos los mejores para hacer un trabajo y no es así. Pero después de que traicionan tu confianza de esa manera, pues te cuesta trabajo seguir construyendo un equipo en el que puedas delegar, en el que pueda también aportar valor y captar valor como parte de tu equipo. Entonces, bueno, es algo complicado y es una realidad de México. Hay cientos de negocios que ven el robo de sus colaboradores como un costo que tienen que pagar en su modelo y no debería de ser así. Y justamente hacia allá voy, que es cómo construiste entonces hoy, después de todo eso que te ha sucedido, cómo construiste hoy la cultura de tu empresa, cómo elegiste los valores. ¿Fue algo que yo quiero esto o fue algo más como que encontraste en el camino? Porque justamente el objetivo de un podcast menos es que hacer esta transformación de autoempleado a más un empresario. La cultura, ¿cómo la construiste? A ver, es algo que estoy construyendo. Yo soy malo para gestionar el estrés y en muchas ocasiones me doy cuenta que mi preparación como líder no está a la altura de las circunstancias de llevar a mejor puerto a un equipo. Okay. Tenemos por ahí un manifiesto que está a la entrada de nuestra oficina
y que durante unos 6 meses yo estuve escribiendo, tachando, tomando algunas ideas de otros lados y que lo pusimos ahí porque nos tenemos que recordar constantemente por qué hacemos las cosas y cómo nos gusta hacerlas. Porque en el día a día, con tanto ruido, a veces con mucha saturación de actividades, pues perdemos el norte y siempre hay días malos de desmotivación, de problemas, de saturación, de estrés. Entonces, recordar ese manifiesto y tratar de compartirlo con los demás, creo que ha sido algo importante. Y es un reto contagiarlo, porque a veces no estás en las mismas circunstancias que tus colaboradores y tienes que hacer un esfuerzo por entenderlos y por subirlos a un barco en el que caminemos juntos. ¿Qué error cometiste con tu equipo que no te gustaría volver a repetir? Mira, en muchas ocasiones creo que hemos contratado a personas que de entrada no están alineadas con la visión ni con la forma de trabajar, pero pues necesitas equipo, ¿sí? Y siendo emprendedores, pues a veces no tienes una carta de 20 candidatos a ver cuál vas a escoger al mejor, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido un error. Y otro elemento también ha sido que en muchas ocasiones yo personalmente no he estado al nivel de las circunstancias como director y como líder para tener el mejor ambiente laboral en mi empresa. Y eso ha sido que personas valiosas, ha llevado a que personas valiosas dejen de trabajar con nosotros. Y eso también es algo que me duele, pues porque tú quieres tener a un gran equipo preparado, quieres que estén al 100, quieres que estén físicamente en un lugar que les inspire, en que estén dando lo mejor, pero a veces no estamos listos nosotros como líderes para llevar ese equipo. Entonces, esos han sido un par de errores que he cometido. Nosotros estamos en una industria de marketing que es donde un empresario, que de por sí le cuesta trabajo de pronto entrar a redes sociales, luego cuando les decimos, ¿no? De que no, pues contrata un trafficker. Me dicen, pues ¿de dónde saco el trafficker? ¿O de dónde saco un project manager que sepa de landing pages, que sepa de los pasos de un embudo para que me lleve el equipo en orden? La pregunta sería, mi pavo, ¿cómo cualquier empresario que no esté dentro del mundo digital podría encontrar ese tipo de talentos como un copy, un trafficker, un editor de video? ¿Cuál es ese proceso que tú ocupas para encontrar talento? Muchas de las personas que hoy forman parte de nuestro equipo y que son elementos súper valiosos, los contratamos por la actitud que tenían, aunque no estuvieran listos para desempeñar el rol o el puesto que estuviéramos buscando. Y se han hecho buenos con el tiempo. La realidad es que ese es un camino pues muy largo y muy costoso. Entonces, yo creo que la construcción de audiencia de forma masiva también te da la posibilidad de tener mayor alcance, de que tengas más candidatos y de que filtres a personas más calificadas. La realidad también del mercado en Latinoamérica es que no hay tantos profesionistas listos para la demanda que hay en el ecosistema digital. Y eso lo saben muchos de los que estamos inmersos en esta industria y es un reto contratar talento. Sí, de aquí para que aquí hay una oportunidad de negocio también que es la de Definitivo. tener escuelas de copy, de traffickers, Definitivo. e implementarlo en empresas porque, pues no sé, o sea, a mí me costó demasiado trabajo encontrar a mi copy, al de plataformas. Definitivo. Y pues no quiero pensar un empresario que no está en la industria, que dice, ¿dónde lo busco? Porque en las universidades no está. Pasa lo mismo en temas de ciberseguridad, pasa lo mismo en la parte de desarrollo web, de código, de programación. Es un reto. Totalmente. Y vamos a pensar que ya tienes al equipo y encontraste ese top player y que ya está dentro de tu equipo. Y es una persona. Y eso es con un colaborador, ¿eh? Este colaborador tiene los resultados, pero no tiene los valores. ¿Lo despides? ¿Lo dejas? ¿Qué haces? Mira, yo creo que eso se tiene que aterrizar a temas muy prácticos. Porque podemos también meternos en un mood muy purista de que no, pues es que si no compartimos los valores, yo no siento que tenemos la misma energía. Bueno, hay que aterrizarlo a si eso realmente es sostenible, si hay ajustes que hacer de cada una de las partes para poder seguir trabajando juntos. Pero, por decirte una cosa, alguien que miente constantemente, a ver, no hay manera
de que esto sea sostenible y cada quien tiene que seguir por su propio camino. Justo iba a tus no negociables, porque como hay unas, como en el amor, ¿no? Ah, bueno, esto sí lo podría cambiar de mí, pero esto de plano no. ¿Cuáles serían los no negociables que tú le podrías recomendar a emprendedores según tu experiencia para que tengan los valores de la empresa? De, ¿sabes qué? Esto lo hacen y van para afuera. ¿Cuáles serían esos no negociables dentro de Go Lounge? Yo creo que tiene que ver con, en general, con hablar con la verdad, porque eso tiene muchas implicaciones. Hablar con la verdad también está asociado a las expectativas que genera esa persona o que tú le generas a esa persona. Si no está dispuesto a aceptar un error y se lo carga a otro compañero, si te dice que mañana queda y no queda el día de mañana, si te dice que sabe hacer ciertas cosas y no las sabe hacer, pues tiene que ver con esa generación de expectativas, ¿no? Y yo creo que también la actitud, ¿no? Porque alguien puede no saber hacer las cosas, puede cometer errores, y es algo que todos hacemos, todos vamos a seguir haciendo, y no nos podemos rasgar las vestiduras cuando alguien comete un error, pero lo que no creo que sea sostenible sería alguien que no tiene actitud de crecimiento, que no tiene actitud de aceptar errores y que no tiene actitud de mejora. Eso creo que también es muy complicado para que sea sostenible en el tiempo. Entonces aquí actividad para los que nos están escuchando en este momento, definan los valores de su empresa. Aquí hay uno que también esos para mí son no negociables. Sí o sí debe tener buena actitud y también el tema de honestidad, súper importante, porque pues si no hay confianza es como que estás trabajando, pues es como tener novia, no le tienes confianza y es como te vas de viaje, ¿te vas tranquilo? Claro. Pues es más, ni siquiera tendrías la novia, ¿sabes? ¿Me explico? Claro. Entonces, Una cosa más, y es que en nuestros negocios constantemente buscamos tener a personas que de manera interna se consideren enemigos de la mediocridad. Porque la mediocridad es una tentación y a muchas personas no les gusta hablar de esto, pero tiene que ver con la mentalidad de crecimiento, ¿no? Pero si tú estás bien, estás cómodo, haces el menor esfuerzo posible, no es el tipo de personas con el que conectamos. oh, bro, me encanta ser proactivo. Listo, ¿qué sigue? ¿Qué más hacemos? Claro. Amigo, hay una frase tuya que me gusta mucho de tus stories. Tú ayúdame a completarla. Es correr para... Comer. Bien. Entonces tú eres una persona de muchos hábitos. Luego subes en tus stories de que, oigan, club de madrugadores. Ahí yo pongo siempre mi manita. Claro, cuando me levanto, también temprano. Pero ¿qué hábito sientes que es el que te ha construido? ¿Cuál es ese hábito? Hay varios, pero dinos uno que tú dirías que ha hecho la diferencia en ti. Podría decirte 3. No, uno. No, es cierto, no, sí, echa 3. Si lo pudiera resumir a uno, yo creo que es el hábito del orden. No, o sea, echa los 3, echa los 3. No, ahora ya nada más te voy a dar uno. No. A ver, el hábito del orden. Cada cosa en su lugar, puntualidad, tratar de cumplir lo que te propones sin caer en un perfeccionismo, que también es una trampa. El orden creo que es un elemento indispensable que a mí ha sido importante. El segundo es el aprendizaje constante. Okay. Aprender cuesta trabajo, genera fricción y es incómodo. El crecimiento cuesta. Y si tú no tienes arraigado como parte de tu identidad el aprendizaje y el crecimiento, vas a fracasar, vas a morirte, ¿no? Entonces, la parte del crecimiento y del aprendizaje tiene que ver con lectura, tiene que ver con cursos, tiene que ver con podcasts. ¿Qué es lo más cómodo? Pues ir escuchando reggaetón en el coche, ponerte música en el gym para motivarte. Pero ya después de cierto tiempo que arraigas los hábitos de aprendizaje en ti, no te cuesta tanto trabajo. Y por último, la parte del ejercicio. Para mí sí ha sido algo importante. Me gustan mucho los deportes, lo disfruto y cada vez más creo que pues, es un elemento indispensable para la salud mental, ¿no? Y regresando un poquito al tema del aprendizaje. Hace algunos años, si tú leías uno que otro libro de algunos gringos, soy John Maxwell, Dale Carnegie, Porter, ya estabas muy por encima del promedio. Hoy te quedas fuera de la jugada. Si no estás leyendo un libro de crecimiento personal, de negocios, te vas a morir, maestro. Te vas a quedar fuera de la jugada porque hoy muchos más están escuchando podcasts, están tomando libros, están tomando cursos, están leyendo cosas. Si no estás en ese mood, te vas a quedar fuera de la jugada. Vas a dejar de ser competitivo.
No te puedes dar ese lujo. Amigo, 185 conferencias has dado, más de 6 países recorridos y que te han contratado para ser conferencista. ¿Cuál sería? Hay muchas personas que ya dan las conferencias, pero no las venden. Yo digo que son genios invisibles. Pues si tu mensaje no lo escucha nadie, pues ahí se va a quedar, ¿no? ¿Cuál sería esa forma número 1 en la que tú has logrado contactarte con personas para que te contraten más en tus conferencias? Mira, han sido 2 formas en general. Uh-huh. La primera tiene que ver con dar un gran show en cada oportunidad que tengas. Eso se construye con el tiempo y echando a perder. Uh-huh. Me he convertido en buen showman arriba del escenario y, bueno, no sin pasar algunas vergüenzas también en muchas ocasiones. Y la segunda tiene que ver con pues, una estrategia que he tenido de Google AdWords. Eso, principalmente es eso. ¿Cuáles han sido esas penas que has pasado en el escenario? ¿Nos puedes platicar? Mira, cuando estaba en secundaria, la primera vez que hablé en público fue en un concurso de oratoria y memoricé mi discurso al pie de la letra, pero me puse muy nervioso porque volteé a ver a una niña que me encantaba y al lado estaba su papá. Entonces se me trabó la lengua, literal se me secó la garganta, se me borró por completo el discurso, me quedé callado, silencio y me salí con mucha pena del escenario. Y luego también me ha pasado que pues te metes en el flow de una conferencia y terminas diciendo alguna payasada medio vulgar o algo que no lo dices con doble sentido, pero todos se lo toman como si fuera albur y te ríes tú y se ríen ellos. Uh-huh. Bueno, en fin, la verdad es que los momentos en donde he pasado más pena en el escenario tiene que ver cuando el evento no está preparado para que estén escuchando a alguien arriba de un escenario. Y la gente pues no está en un mood de estar sentada escuchando a alguien. Por ponerte un ejemplo, me pasó en una ciudad del norte de México que era como una expo, hacía un calor del demonio allá adentro por el lugar. Entonces había muchísimo ruido, bocinas, un show ahí atrás, y eran cuates de prepa. El conferencista en cuates de prepa, no tenía buen sonido, no se veía bien mi pantalla, pues te sientes incómodo porque la gente está ahí medio a fuerzas, pero están distraídos, no te están poniendo atención, pero tampoco te puedes robar su atención porque el contexto no lo permite. Sí. Entonces pues, es como un bochorno muy, muy incómodo. Te paras ahí, das el mejor show y tratas de hacer lo mayor posible para atraer y mantener la atención, pero pues tampoco puedes controlar todo el contexto. De todos los países en los que has estado, ¿cuál has sentido tú que es el público más complicado, que como que no interactúan tanto? Mira, en Panamá di una conferencia con la que no conecté tanto con el público porque yo no sabía bien quiénes eran los asistentes. Uh-huh. Por lo tanto, los ejemplos, mi estilo y la naturaleza del tema que di ahí me costó un poquito de trabajo. Haces bromas que la gente no entiende, cosas de ese tipo, ¿no? Una vez me pasó en Puerto Rico, justo eso, ahorita como que conecté la historia. Yo inicié mi conferencia con algo con lo que todos se puedan identificar, que son tus primeros emprendimientos, con el objetivo de dejar un conocimiento y ya luego aportar el valor, ¿no? Porque como sabemos, si no conectan contigo no van a querer escuchar toda la conferencia. Pero todo giraba en torno a la posición de chambelán. ¿Qué es un chambelán? Bueno, pues alguien que baila contigo en los 15 años. Ándale. La gente no sabía que... La gente de Puerto Rico, o sea, pero yo los veía y me le hacían todos. Entonces yo decía, pues voy bien. Pero no, le hacían así de que no sabían lo que era un chambelán. Entonces al final cuando me bajo del escenario, pues de que fotillos y todo, dicen, Julio, muy padre. ¿Pero qué es un chambelán? Y entonces le empiezo a preguntar a varias personas y me dicen, no, pues aquí no se ocupa eso. Algo así. Me encanta. Me pasó en Panamá. Oye, amigo, pues yo veo tus redes sociales, están creciendo para la investigación de las preguntas que te vamos haciendo también por acá. Yo me fui adentrando a ver cuáles eran muchos de tus episodios más virales, con más reproducciones, que es también lo que la gente quiere escuchar. Pero hay muchos, hay uno que tienes de 4 millones, hablando que creo que es el colaborador que deberíamos de despedir, y tienes muy buenas reproducciones. Entonces, en este episodio hay muchos empresarios que quieren crear un podcast exitoso porque se sienten a gusto hablando, sienten que también es su vehículo. ¿Cómo elegiste que tu vehículo iba a ser el podcast en lugar de hacer reels originales como, pues ya sabes, clipsitos de 30 minutos o así, 30 segundos? ¿Por qué elegiste un podcast y no youtuber o algo así? Primero tuve 5 capítulos que los hice como Dios me dio a entender y luego lo dejé de hacer durante un año. ¿Por qué escogí un podcast? Primero por oportunidad,
porque creo que es un formato de contenido que en español todavía hay mucha tela donde cortar. El segundo tiene que ver como por responsabilidad, en el sentido de que me siento cómodo con ese formato, creo que puedo aportar valor. Y el último tiene que ver con que a mí me desespera ir a un evento o ver un canal grande de YouTube y que tenga invitados que desde mi punto de vista no son honorables, no son ejemplares, no deberían de ser una referencia para las personas. Okay. Si es que la atención nadie te la regala. El micrófono nadie lo va a llegar a poner en tu boca. Tú tienes que luchar por ganártelo. Entonces, cuando tú construyes un proyecto, un canal, una marca propia, tú decides a quién le pones ese micrófono y tú decides qué historias quieres contar. Entonces, que yo tuviera la posibilidad de compartir con personas que desde mi punto de vista son ejemplares y que de alguna forma están construyendo una vida épica, pues me parece una responsabilidad y una gran oportunidad tomar esas historias para ponerlo a disposición de una audiencia. Y bueno, por eso decidí hacer podcast. Me encanta. ¿Cuál sería una guía práctica para que alguien pueda tener un podcast exitoso? Una, y me queda bastante claro que fue algo más de algo que viste mal en el mundo y que tú genuinamente lo querías cambiar, porque también el podcast es una friega y hay que hacerlo constante, y si no hay amor, pues también, y aparte sistemas, etcétera, pues no lo vamos a hacer sostenible, ¿no? ¿Cuál sería una guía para que puedan tener un podcast exitosas las personas que quieran armarse uno? Yo soy un gran consumidor de podcasts. O sea, casi diario escucho algún podcast de distintos creadores. Entonces, lo primero es entender que, como toda estrategia de posicionamiento, es un plan, es una carrera de larga distancia, ¿sí? Siempre creemos que esto va a ser más fácil y más rápido de lo que realmente es. Entonces, si tú comienzas un maratón pensando que es una carrera de Dolphy de 5 kilómetros, te vas a quemar y no vas a poder continuar, ¿sí? Entonces, esto es una carrera de larga distancia. Segundo, aprender de lo que están haciendo los mejores. Cómo hacer las miniaturas, cómo escoger a los invitados, de qué hablar con cada invitado, cómo encontrar, más que tu nicho, pues tu mensaje, tu filosofía, con quién quieres conectar. Creo que serían algunos de los primeros pasos que vale la pena considerar. Y yo veo muchas personas que cuando se avientan su podcast, llegan con el invitado y dicen, no, pues lo que salga. ¿Qué tanto planeas tus podcasts antes de grabar con un invitado? Los planeo bastante. Creo que es una cuestión de respeto y de responsabilidad. Cuando tienes a alguien enfrente y no tienes idea de su historia, de dónde viene, de qué le puede aportar a la audiencia a la que yo le quiero hablar, pues puede salir algo padre, improvisado, pero creo que cuando hiciste tu tarea, puedes sacar lo mejor de esa persona, ¿no? Entonces, cada quien tiene su estilo, pero yo me siento tranquilo, te digo, por respeto y por que esa persona también se sienta orgullosa de esa entrevista. Creo que es algo importante. Aquí viene de las preguntas probablemente más importantes y que muchos quieren escuchar de este episodio, que es ¿cómo cualquier, porque van a decir, pues qué pavo graba con? Has grabado con Osotrava, con el mero mero de Chile Tajín, que fue una entrevista que me encantó. Con Horacio Fernández. Qué locura, es una locura, o sea, me encantaron esas entrevistas. ¿Cómo conseguir a los invitados? ¿Le escribes? ¿Vas a la empresa? ¿Te contacta alguien? ¿Cómo se consiguen invitados para un podcast? No puedo responder esta duda sin mencionar que me siento muy privilegiado de el camino que hemos tenido, principalmente Chuco, mi hermano Andrés y yo, como emprendedores. En el sentido de que tenemos muchos y muy buenos amigos y hemos construido buenas relaciones en el tiempo, ¿verdad? A través de Coparmex, fui presidente de la sociedad de alumnos. Entonces, tengo mucho tiempo construyendo buenas relaciones. Estoy en un ecosistema digital que me permite también conectar con creadores que tienen mucha audiencia. Entonces, sí estoy en una circunstancia privilegiada. Por otro lado, yo creo que la gran mayoría de las personas están dispuestos a participar en una entrevista si se los pides de la forma correcta, si les dices quién eres tú, para qué quieres entrevistarlos, de qué quieres hablar con ellos. A todas las personas tienen ciertos temas de los que podrían hablar toda la vida, todo el tiempo, en un contexto cómodo. Entonces yo creo que tiene que ver con
ponerle fácil al invitado que tenga esa entrevista, sensibilizarlo de quién eres. Una gran parte de mis invitados nunca habían escuchado hablar de mí, pero puedes buscar puntos en común, relaciones en común y darles también hacer tu trabajo de investigarlo lo suficiente para decirle, oye, mira, soy tal persona, quiero entrevistarte por estas razones y quiero hablar contigo sobre esto y sobre esto. Entonces, yo creo que no es nada del otro mundo, es sentido común, pero esa es la forma en la que yo lo he hecho. Me encanta, porque tienes un bullet con el invitado. Sí. Entonces, hola, te quiero invitar a un podcast. Es como que... Yo les hago un video a cada invitado. Eso es algo que pocos lo hacen. Wow. Tiene que ver también con cómo diferenciarte. Las personas lo agradecen y te diferencias, ¿no? Porque Total. Estoy seguro que hay cuates muy cotizados, sobre todo empresarios que salen en Shark Tank, que tienen redes así, pues los invitan a 5 podcasts por semana, ¿no? Y tienen que ser muy selectivos con su tiempo. Entonces, cuando alguien se da cuenta de que le grabaste un video personalizado y que te tomaste la tarea de hablarle directamente a ti, la gente pues lo agradece, ve que lo estás haciendo en serio y ve que te estás preocupando de forma honesta por darle algo de valor a tu audiencia. ¿A quién te gustaría entrevistar en tu podcast? Que digas, uy, este es como un sueño, quiero lograr esta entrevista. Mira, me encantaría entrevistar a Bukele. Es algo que me siento cómodo hablando con personas disruptivas, con personas valientes y que están dispuestos a la crítica, pero que tienen pues convicciones profundas, aunque sean muy polémicas. Ok, ¿sí? entonces Bukele sería uno. Ajá. Mira, pronto creo que voy a tener la oportunidad de entrevistar a Rodrigo Herrera. Wow. Y él desde hace muchos años le sigo la pista. Me hace mucho sentido la congruencia que tiene en qué negocios invierte. Y bueno, lo trajimos a un evento de Coparmex hace como 15 años, como 13 años, y me sorprendió su entrevista. Se me hizo un cuate fuera de serie y conecto mucho con su personalidad. Pues digo, tengo muchos ahí en la lista. En la lista. Santiago Abascal, que es un cuate que es el fundador de Vox, que es un partido español. Se me hace un cuate muy valiente también. He tenido oportunidad de platicar con él, pero no hemos grabado podcast. Y bueno, son los que se me vienen ahorita a la mente. Me metí a ver muchas de las entrevistas que tienes. Y muchos hacían la pregunta de, sí, todo bien, pero ¿por qué habla así? Ya, ok. Esto, para explicar un poco más lo que dice Julio, es que recibo algo de críticas sobre la forma en la que hablo yo, no mis invitados. Y esto tiene que ver con que cuando mi mamá estaba embarazada de mí, le picó una viuda negra, una capulina, que es una araña, estuvo al borde de morirse y los doctores creen que por eso, no es algo comprobable, pero son hipótesis, creen que por eso tengo hipoacusia aguda de nacimiento. Esto quiere decir que no escucho los tonos agudos, timbres, silbatos, pitidos, pajaritos, pero pues los tonos agudos son la mitad de los tonos que escuchamos. Okay. Entonces, pues tengo pues una sordera como el 50% en general, y pues me desarreglo como Dios me da a entender. Pero como escucho raro, literal, solo captas una parte de los sonidos, pues tú hablas sin considerar una parte de los tonos. Claro. Y por eso pues, algunos creen que me las doy de español o cosas así, pero bueno, hablo así porque escucho así. Qué cañón, me encanta. Tengo un amigo que lo conoce, se llama Alonso Ortega. Claro. Yo no sabía y él no ve bien los colores. Ya. Entonces, sí luego pasa de que voy al gym y le digo de que, güey, azul con negro. Entonces me dice, oh, ¿no era negro? O cosas así, o de pronto sí le cuesta trabajo. Creo que me dicen los semáforos, cuando están los dos semáforos prendiendo en naranjita, dice, pues yo mejor me paro porque no sé si está verde o está en rojo, no sé qué está parpadeando. Ya. Entonces es la realidad que vive todos los días. Ahora, ¿cómo fue que cuando hiciste tus primeros podcasts no te afectó la crítica como para seguir adelante el hecho de cómo hablabas? Mira, convertirte en creador de contenido es abrirte a que todos te critiquen. A mí me tiraban mucha carrilla en secundaria y en prepa por mi audición. Por decirte una cosa, iban 4 veces que me nombraba el profesor y yo no escuchaba, y hasta que tenías a todo el salón gritándote, ¡Gómez Orea, cabrón! ¡Talati! Pero luego me decían que yo no hablaba, que yo ladraba, porque no vocalizaba bien, ¿no? Y bueno, en esa etapa la verdad es que sí me afectaba,
me ha costado mucho trabajo aprender el idioma inglés. Yo no entiendo ni madres del inglés, por más que he estudiado durante toda mi vida el inglés. Entonces hay ciertos retos personales, ¿no? Pero la realidad es que cuando tienes cierta confianza como emprendedor, hay un nivel de críticas que no te importan, ¿no? Oye, hay críticas constructivas que me han dolido en el podcast y que me han hecho reflexionar, oye, eso sí lo tengo que cambiar. Lo asumo, me duele, lo tomo de manera positiva, aunque me cale, y ajusto las cosas, ¿no? Pero las críticas sobre mi forma de hablar, pues es algo que, mira, no te preocupes, no va a cambiar. Y si no te gusta, hay muchas personas que te van a hablar en el tonito que quieres. Ve a verlos a ellos, no tengo ningún problema. Entonces, realmente no me afecta en nada. Me encanta, amigo. ¿Cuál ha sido la entrevista que más has disfrutado? Sé que hay varias en diferentes formas, pero si pudiéramos quedarnos con una, ¿cuál dijiste? Wow, el pedazo de podcast que me acabo de reventar. Mira, definitivamente tiene que ver con las historias que han contado algunos de mis invitados ahí. Me sentí muy inspirado por la historia de Chema Hernández, que es el fundador de Pollo Pepe, porque se me ponía chinita la piel con las historias que contaba él ahí. Han construido algo enorme. Él vivía en un rancho sin luz y literalmente se tenía que ir a caballo, a tres horas a caballo para ir a la escuela. Y contó también una historia de cómo él, teniendo 7 años más o menos, tenía que ir del rancho al cerro a revisar unos ganados de su papá, y 4 de la mañana, tormenta eléctrica en el cerro, con 7 años, montado en caballo, muy guerrero. Sí. Y que hayan construido hoy una empresa como Pollo Pepe, que luego en los comentarios te das cuenta también la reputación que han construido tus invitados, ¿no? Entonces, miles de personas escribiendo, Pollo Pepe fue mi primer trabajo y estoy súper agradecido con don Chema porque es una persona humana que, bueno, en fin, como que había mucha congruencia también en su estilo, en su mensaje, en su historia, y se me hizo algo súper inspirador. Pero así, realmente con muchos de los invitados he conectado porque algunos creen que los empresarios son superhéroes, que la tienen fácil, que no tienen problemas, que todos nacieron en cuna de oro. Y no es así. O sea, está Brando Angulo, está Enrique Michel de Mazapán de la Rosa, están Horacio Fernández, cuates que son auténticos guerreros, emprendedores, que han construido una gran historia y que al final de cada capítulo me siento súper inspirado. Pero bueno, realmente son muchos los capítulos con los que he conectado de esta forma. Amigo, me encanta. Este podcast se llama Un Podcast Menos para cumplir tus sueños, y justamente lo que busca es acercar a autoempleados más a una vida de empresarios que tengan más libertad. De pronto yo te veo en la montaña, apenas te vi que te fuiste con tu familia en un barquito y alguien estaba volando mientras echaban un clavado y compartiendo con la familia. Vienes de una boda en San Miguel de Allende, ya tienes más tiempo, ya eres más empresario, ya no andas tú solamente en la operación, tienes un gran equipo. ¿Cuál sería ese consejo para que este podcast, digo, ya nos hablaste un montón, pero para que este podcast no fuera un podcast más, sino fuera un podcast menos para cumplir los sueños de todos los que nos escuchan? ¿Cuál sería esa última cosa para podernos acercar a esa meta de ser más empresarios? Yo te diría que tiene que ver con encontrar eso que puedas visualizar, que sea lo suficientemente poderoso y emocionante que te permita mantener un enfoque y un rumbo durante mucho tiempo. Imagínate que están secuestrando... Tú no tienes hijos todavía, que sepamos. Que yo sepa tampoco. Pues imagínate que están secuestrando a tu mamá y que están del otro lado del edificio en el que estamos grabando. Tú brincas la barda, bajas, corres, empujas, matas un perro de una patada a la pasada, haces lo que tengas que hacer para ir por tu mamá, ¿no? Y así podríamos seguir con esta analogía. Pero si no es lo suficientemente fuerte ese lugar al que quieres llegar, te va a doler el pie, te va a dar flojera, te va a dar miedo el perro y te vas a ir limitando y no vas a llegar a ese lugar. Pero entonces tiene que ser mentalmente visible, emocionante, y te tiene que enamorar ese lugar al que quieres llegar para que quites todas las chingaderas que pasan en el camino y puedas mantener ese rumbo. Y que pueda ser sostenible.
Así es. Amigo Pau, me encantó. Qué buena respuesta. Vamos por eso que realmente nos quita el sueño para poder cumplir nuestros sueños. Yo tengo una frase que es un día menos. Para ti, ¿qué significa la frase un día menos? Mira, yo que soy católico, creo que venimos aquí para amar, conocer y servir a Dios. Y la muerte no es el final, sino es el principio. Me encanta. Y recientemente te compartí a ti también un estudio de cómo las personas creen que van a vivir más de lo que realmente en promedio vamos a vivir. O sea, creemos que tenemos más tiempo de lo que realmente tenemos. Entonces, pues un día menos para mí significa que se me está acabando el tiempo para construir algo valioso, para ganarme el cielo, para servir a los demás. Y creo que ese es mi porqué más profundo. Entonces, pues bueno, por más que queramos hacernos shows mentales, cada minuto que pasa es un minuto menos también. Entonces, pues más nos vale que construyamos esa vida y esos hábitos que nos acercan a que en el momento en el que llegue esa hora de que ya no tienes un día menos, sino que tienes algunos segundos menos, podamos estar tranquilos y satisfechos de haber cumplido con el deber. Un día menos para ganarnos el cielo. Así es. Me encanta, amigo. Oye, un aplauso para ti, por favor. Mira, tenemos aquí aplausitos. Amigo, gracias por estar aquí en un podcast menos para cumplir tus sueños. Pueden encontrar a Pavo en sus redes sociales como Pavo Gómez Orea. Y que, ojo, desde el inicio ya pusimos también todo esto de cómo encuentran a Pavo. Amigo, gracias por la invitación, por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros. Me quedo con mucho aprendizaje, mucha tarea. Y si ustedes quieren ver la entrevista que tuvimos con Pavo en su podcast, aquí al final de este video les vamos a dejar una tarjetita para que simplemente vayan y le den clic, porque ahora el entrevistado ahí fui yo. Claro. Y sigan a Pavo en su podcast. Es un podcast muy exitoso. Me gustan mucho las entrevistas que están haciendo. Y vamos a acompañarte hasta que llegues a esa entrevista con Bukele. Venga, lo hacemos. Amigo, gracias. Gracias a ti.